Pues primeramente doy gracias a Dios porque pues me permitió venir aquí en estas vacaciones. Ya cada vez los vuelos son más caros, pero gracias a Dios pues encontramos ofertas, ¿no? Entonces pues doy gracias a Dios que aunque no hubiera ofertas, si es su voluntad y pues Él puede proveer, ¿verdad? Para suplir para el vuelo. Estén orando por nosotros. La verdad sí es complicado, sí es pesado, pero pues con la mano de Dios y la ayuda de Dios y en la voluntad de Dios pues estamos allá. Bueno, Cielo, Eli, Débora, Josías y pues su servidor, ¿verdad? Y no sé si hay otros estudiando en otro lado, ¿no? Johnny, que está aquí. ¿Quién? Sí. Bueno, todos ellos oren por aquellos que se están preparando, que Dios ha llamado y que pues han obedecido, ¿verdad?, al llamado de Dios. Les voy a invitar, hermanos, de favor, a ponerse de pie y abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 13 al 15. Vamos a leer. Primera de Pedro 3, 13 al versículo 15. ¿Listo? Lo vamos a leer todos al mismo tiempo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por tus bondades que nos muestras día con día, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, esta oportunidad que tú nos das de tener un servicio a mitad de semana. También obra y bendice, Señor, a los hermanos que por cuestiones de trabajo o alguna razón no pueden venir y estar con nosotros. Que tú nos hables, pues, que tu palabra sea la que constriñe nuestros corazones, Padre, y tu Espíritu obre en ellos, Señor, para poder conocerte más. Bendice, pues, en este tiempo, Señor, sé tú conmigo, ayúdame a poder expresar tu palabra y pedimos de tu bendición, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, en esta tarde-noche voy a hablar acerca de la apologética o apología. Esta palabra se menciona en el versículo 15, donde dice: sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra aquí que se usa como defensa es apologética, apología, y que significa defensa. Tenemos la idea que para ser un buen evangelista, un buen cristiano, debemos de ser capaces de responder todas las preguntas que los incrédulos e inquietudes que se les presentan a los incrédulos, a los inconversos. También tenemos la idea de que podemos responder la objeción de los incrédulos, cómo podemos responder a sus objeciones, cómo podemos contrarrestar los malos entendidos o las faltas representaciones de la fe cristiana. ¿A qué me refiero con esto? A que los inconversos tienen cierta idea acerca del cristianismo o de los cristianos, ¿verdad? Como dije, transgiversan, tienen malos entendidos. ¿Por qué? Un ejemplo de esto puede ser que nos tachen de machistas, que en la Biblia pues no hace la mujer a un lado. También que ahora que se está viniendo lo de el movimiento LGBT y todo eso, y que no mostramos amor. Pero es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y entonces ellos nos tratan de ser homofóbicos, de tener odio hacia esas personas, de ser anti-gays y todas las marchas esas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar a esos malos entendidos? Porque pues vemos todo esto está creciendo. Entonces, debe ser
algo en lo que debemos de prepararnos, por así decirlo. También vemos que en la Gran Comisión, vemos que tenemos una gran promesa, la cual es que Dios está con nosotros. Apología o apologética se traduce como defensa, como ya vimos. Pero hay una definición de un hermano que lo dice de la siguiente manera. La apología es saber lo que creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo de una manera eficaz. Y se me hace una buena definición y bueno, no sé si se les sea fácil de aprender. Recordemos, saber lo que creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo de una manera eficaz. Esta palabra apología tiene referencia o tiene más relación no tanto de defender, no tanto de atacar, ¿no? Sino de una relación de mostrar amor y compasión, y está más relacionada con el carácter, se relaciona más con el carácter que debemos de tener en lugar de tener una argumentación poderosa, es decir, bueno, no sé, yo luego veía videos de que defendían, ¿no? Había personas muy inteligentes y son cristianos, ahorita se me fueron los nombres, que tienen buenos argumentos, y yo decía, mira, este es un buen argumento para tenía en la universidad, en la carrera de música, tenía un compañero que pues era gay, ¿no? Y decía que era cristiano. Entonces, el hermano de él también lo conoce. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos contrastar? A lo mejor siempre pensamos que debemos de tener un buen argumento, ¿no? Pero la palabra tiene más relación con una labor de amor y compasión, y está más relacionada con nuestro carácter, más con el carácter que debemos de tener. También podemos irnos al otro lado, ¿no? De tratar de humillar. No, yo sé más que tú, entonces yo estoy bien preparado y me sé todos los libros y con esta cita yo puedo argumentar contra los homosexuales, o con esta cita yo puedo contra los ateos, etcétera, etcétera. Pero en esta noche vamos a ver que se trata que tiene que ver más con nuestro carácter. Y no se trata de humillar, de aplastar argumentos contra la otra persona o a ver quién gana. Más bien, se trata de ayudarles a abrir los ojos a la realidad y a la confiabilidad y relevancia que tiene la fe cristiana. Como ya mencioné, vivimos en un mundo que tergiversa nuestras creencias, las malinterpreta, y esto hace reaccionar con hostilidad al cristiano, muchas veces. Entonces, como primer punto, vemos que la apologética se lleva a cabo en un contexto de hostilidad y de cuestionamiento. Y esto lo vemos en el versículo 13, dice, empieza con una pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta pregunta está conectada con los versículos 8 y 9 de este mismo capítulo. 1 Pedro 3, 8 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, más adelante, después hace esta pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien, o si vosotros hacéis el bien? Entonces, es lógico que una persona, un cristiano, que está dedicado a hacer el bien a otras personas y a ser bueno y a mostrar el carácter de Dios en su vida, va a ser bien tratado. Es algo en cierta manera lógica. Pedro, al hacer esta pregunta, Pedro no está pensando en aquellas personas que profesan ser cristianas, pero que su carácter es un carácter intratable, que es irritable, que se enoja, que digamos que tiene que ser muy serio, o que combate con aquellos que no profesan su misma fe. En muchas ocasiones, nuestro buen comportamiento
aplaca la hostilidad de las personas que atacan a la fe cristiana. Esto lo vemos en Romanos 12:21, que dice que debemos de vencer el bien con el mal. Y otra vez vuelvo a mencionar, puesto que vivimos en un mundo donde las cosas están al revés, por lo tanto, esto no garantiza que aún haciendo el bien, no vamos a ser atacados. De hecho, muchas veces por hacer el bien, ¿qué recibimos? Pues maltratos o que nos hagan a un lado, etcétera, etcétera. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro, en este mismo libro, en el capítulo 4, versículo 3. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice que hacen? Y os ultrajan. Entonces, aunque aún hagamos bien y mostremos bien el carácter de Dios, esperamos recibir bien, pero muchas veces por hacer lo bueno recibimos maltrato, ¿verdad? Somos atacados y esto no garantiza que no vamos a hacer o no vamos a recibir un ataque. De hecho, los incrédulos pueden llegar a molestarse porque no participamos con ellos en actividades pecaminosas, como ya lo vimos en este versículo 4, en el capítulo 4, versículo 3. Los creyentes, Pedro, recordemos, el hermano Salomón, recuerdo que él habló de esta carta. Los creyentes a los cuales escribe Pedro esta carta estaban sufriendo persecuciones porque estaban defendiendo su fe. Estaban siendo perseguidos por el gobierno, los siervos recibían maltrato por sus amos, las esposas por sus esposos. Entonces, pues lo mismo nosotros, viene relacionado con nosotros. Si queremos ser coherentes con nuestra fe, es decir, si vivimos la fe que demostramos tener, vamos a sufrir. No esperemos que los impíos nos aplaudan cada vez que hacemos algo bueno. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde vemos que está gobernado por Satanás, o Satanás es el que gobierna el sistema del mundo. También, como dijimos en el primer punto, dice: la apologética se lleva a cabo en un contexto de hostilidad y de cuestionamiento. También habrá personas que cuestionan nuestra fe. Muchas veces lo hacen con buenas intenciones. De ahí el hecho de estar preparado para presentar defensa del Evangelio. Debemos estar dispuestos, preparados para darles una buena respuesta, porque tal vez Dios esté preparando su corazón, o tal vez Dios al llegarse a hacer esos cuestionamientos: ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú te comportas de esta manera diferente? ¿Por qué no dices groserías? Etcétera, etcétera. Pues de esa manera podemos entrar, ¿verdad?, para presentarles el Evangelio. Ok. Entonces, como primer punto, vemos que la apologética se lleva a cabo en un contexto de hostilidad y de cuestionamiento. Punto número 2. La apologética está íntimamente relacionada con nuestra lealtad a Cristo. En el versículo 14 vemos esto, dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Los cristianos somos seguidores de Jesús. De hecho, cristiano significa pequeños Cristos. Si somos cristianos, si en verdad hemos creído y recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos de vivir como Cristo vivió en la tierra. Y bueno, debido a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, pues cometemos pecado, ¿no? Porque no somos Dios. Pero eso significa ser cristiano, vivir y reflejar a Cristo en nuestra vida. Los cristianos somos seguidores de Cristo, como ya vimos, y Cristo
fue aborrecido por el mundo incrédulo. Así como Cristo se dedicó a hacer el bien, ¿y cuál fue su consecuencia? Fue clavado en una cruz y fue aborrecido. De la misma manera, nosotros debemos entender que no podemos esperar algo diferente, puesto que estamos reflejando a Cristo en nuestra manera de vivir. Así la gente nos está identificando con Jesús. Vamos a ver Mateo 5, el sermón de las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 10. Dice, Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, hallamos cierta relación, ¿verdad? En todo lo que acabamos de decir, que los incrédulos, pues, vamos a padecer persecución por causa de la justicia, es decir, por hacer el bien vamos a ser perseguidos. Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. De hecho, va a haber ocasiones donde, pues porque nosotros queremos hacer el bien, pero en este mundo se vive de una manera, o bueno, los trámites de gobierno y todos ellos, digamos, se tiene que dar mochada, ¿no? Entonces, como nosotros no debemos de hacer eso, pues somos perseguidos o somos atacados. Entonces, aquí en este versículo de Mateo 5, no nos está diciendo que seamos masoquistas. Tú debes de sufrir y entonces acostúmbrate al dolor, ¿no? Sino dice que nos gocemos y alegremos cuando estemos sufriendo. De hecho, se me viene a la mente cuando dice que Pablo y Silas fueron, y algunos apóstoles, dice que se gozaban cuando los encarcelaban, ¿verdad? Y estaban cantando gozosos en el calabozo, etcétera. Entonces ellos se sentían gozosos porque se identificaban ¿con quién? Con Cristo. Lo que el Señor enfatiza aquí, en Mateo 5, 10 y 11, es la implicación de ese sufrimiento. Es decir, ¿qué es lo que está implicando? Es el precio que nosotros tenemos que pagar por nuestra lealtad a Jesús. Juan 15, 18 y 19. Dice, Juan 15, 18 y 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, pues nos está diciendo que el mundo nos va a aborrecer. También vemos que solamente hay dos alternativas, solamente hay dos grupos. Aquellos que pertenecen al mundo y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios, o aquellos que pertenecen al reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios y no pertenecen al reino controlado por Satanás. Solamente hay dos grupos, no hay 3 ni 4, solamente 2. O eres del mundo, eres, ¿cómo dice? De la familia del diablo, como dice, hijos del diablo, o eres hijo de Dios. Y eso pues lo dice la Biblia. Son dos sistemas, estas dos familias se oponen entre sí. No podemos pertenecer a los dos, y hay veces que como que lo queremos hacer, queremos tener tantito de acá y a veces aquí, ¿no? Ser espirituales y ya después vivir una vida que pues que no agrada a Dios, que se asemeja a alguien del mundo. Después dice, versículo, ahora sí regresamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. El versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os
conturbéis. La palabra amedrentar significa no te atemorices. Entonces, aquí dice, no te atemorices por su temor. Es decir, no tengas miedo de su temor, por temor a ellos. Cuando tenemos temor, y muchas veces pasa, puesto que vivimos en un mundo, vivimos en el mundo, se me fue, ya lo encontré. Cuando tenemos temor de lo que los incrédulos nos pueden hacer, terminamos comprometiendo nuestras convicciones y comportándonos como ellos. Yo recuerdo, ¿verdad? Pues estudié en escuelas seculares hasta la universidad y pues igual recibía muchos ataques, ¿no? Porque como ya mencioné antes, no tenemos las mismas costumbres, no tenemos las mismas ideas, la vida cristiana es una manera de vivir, la vida cristiana es una relación y por lo tanto nuestra manera de vivir debe de reflejar a Dios. Y pues vivimos en un mundo controlado por Satanás, donde vemos que está todo al revés y todo en contra de Dios. Y entonces es lógico que vamos a recibir ataques. Y aquí dice, no os amedrentéis por temor a ellos, no tengas miedo de su temor, de lo que ellos te pueden hacer. Y vemos aquí que cuando tenemos temor de lo que los incrédulos pensamos que nos pueden hacer, terminamos comprometiendo nuestras convicciones y comportándonos como ellos. Por ejemplo, les decía casi estudié hasta la universidad en escuela secular y pues igual en lo del Día de los Muertos y no compartíamos sus ideas, ¿verdad? Y luego recuerdo que había una materia donde teníamos que participar y íbamos a recibir calificación y si no participábamos pues nos iban a bajar y entonces uno por temor se ve comprometido o compromete sus convicciones. También que los bailables, no sé si ahorita hagan bailables o tablas, rondas, recuerdo, en aquellos tiempos, en la primaria que los ciertos grupos iban a participar de bailables o las rondas, etcétera, y pues la música que ponen, pues no es una música buena, ¿no? Cristiana, etcétera. Entonces, a veces comprometemos nuestras convicciones. También en la preparatoria, que si no tienes novia y que, te tachan de homosexual, ¿no? Dicen, no, pues, ¿y tú por qué no tienes novia? Así, etcétera. Entonces, pues ya dicen que eres del otro bando, ¿no? Etcétera. Eso me pasó. Pues, ¿cómo hablan los del mundo? Pues dicen groserías y no, cada 5 palabras hay 1 o 2 groserías, ¿verdad? Y entonces uno por tratar de mezclarse con ellos, ¿qué es lo que termina haciendo? Pues una grosería chiquita aunque sea, ¿no? Y termina comprometiendo sus convicciones y muchas cosas más. Ya a nivel de los que trabajan, de los adultos, hacer trampa en el trabajo, ¿no? Que miéntele a los números, ¿no? O que tú ponle acá y acá. O luego igual el tránsito que te pide la mochada, o luego que pues igual en el trabajo nuestras convicciones se ven comprometidas. Cuando tenemos temor de lo que los incrédulos nos pueden hacer. La desconfianza en el Señor produce cobardía y la cobardía produce desobediencia. Que seamos desobedientes a lo que Dios nos ha mandado. Y otra vez, decir groserías, igual ahorita pues reírte de los chistes de doble sentido, etcétera, etcétera, ¿no? En lugar de esto, en lugar de temer a los hombres y de sacrificar nuestras convicciones por temor a ellos, debemos de poner a Cristo como Señor de nuestras vidas y hacer su voluntad sin importar las consecuencias, porque recordemos que Dios es un Dios soberano y Él está al tanto de todo y nada se le escapa de las manos. Entonces, como dice ahí, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, si cedemos a hacer el mal, muchas veces estamos pensando que el hombre es más grande que Dios. Y eso no es así. Versículo 15 dice:
Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ellos. En la primera palabra dice, sino santificad a Dios. ¿Qué significa santificar a Dios? ¿Que podemos hacer más santo a Dios? Significa que santificar a Dios significa que debemos reconocer su autoridad absoluta sobre nuestras vidas y tomar la determinación de obedecerle como nuestro único amo, nuestro único dueño y nuestro único Señor. Entonces, eso es lo que significa santificar a Dios, puesto que no podemos hacer, es ridículo pensar que podemos santificar a Dios, significa que hacemos más santo a Dios, no, sino que significa que debemos dar o reconocer la autoridad absoluta. Ayer estábamos viendo con los niños de la casa hogar en cuanto a la Biblia. La Biblia es nuestra autoridad absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia es nuestra autoridad absoluta? Porque es la palabra de Dios y Dios es la autoridad absoluta. Entonces, santificar a Dios es reconocer su autoridad absoluta sobre nuestras vidas y tomar la determinación de obedecerle como nuestro único amo, dueño y Señor, como ya vimos. Eso producirá un estilo de vida muy distinto al que los demás están acostumbrados a vivir, y muy diferente al sistema en que el mundo los incrédulos están acostumbrados a vivir. Por lo tanto, hará que muchos te cuestionen. ¿Por qué tú vives de esa manera? Entonces, si reconocemos que la palabra de Dios y Dios es nuestra autoridad absoluta, va a hacer que nuestra forma de vivir y nuestra manera de vivir sea muy diferente a la de todos los incrédulos, ¿verdad? ¿Y eso qué va a producir? Que los incrédulos nos cuestionen. Y entonces, como vimos al principio, eso va a dar, podemos aprovechar o va a dar una oportunidad para hablarles del Evangelio. No todo el mundo tiene el coraje de ser diferente, entonces se necesita coraje. Y es muy difícil y complicado, ¿no? También en cada situación, Dios conoce cada situación que vive cada uno de los que estamos aquí. Pero necesitamos tener coraje, necesitamos tener valor, ser valientes en este mundo en el que vivimos. Ya para terminar, vive como debemos de vivir, como se supone que un cristiano debe de vivir. Y prepárate para recibir preguntas, prepárate para ser atacado, porque los incrédulos nos van a hacer preguntas, nos van a atacar. Por lo tanto, ¿esto para quién está escrito? Para todos. Todos debemos estar preparados para dar una explicación lógica y coherente de lo que hemos creído. Recordemos la definición de apología o apologética. Saber lo que creemos. Ni yo me lo aprendí. Saber lo que creemos, por qué lo creemos, no nada más. Pues en la iglesia dicen que no voy al cine por esto, pero ¿por qué? ¿Por qué lo creemos? Y poder comunicarlo de una manera eficaz. Entonces, eso es la palabra, es una buena definición de apologética, apología. Probablemente no sabemos todos los argumentos en contra de todas las cosas, pero tú puedes dar razón de la esperanza que tenemos en Cristo. De hecho, también, ¿qué hay más? ¿Qué mayoría hay en el mundo? ¿Aquellos que saben argumentar o aquellos que no saben argumentar? Los que no saben argumentar. Son muy poquitos los científicos o los que usan su cerebro, ¿verdad? Los que se dedican a estudiar y que son científicos, etcétera, etcétera. Entonces, no necesitamos conocer todos los argumentos, ¿verdad? Los argumentos contra los ateos que creen que esto y esto y esto. Los argumentos contra los homosexuales, etcétera, etcétera. De hecho, recordemos que
Esto no se trata de tener argumentos, sino de tener un carácter, de que nuestra vida refleje lo que debe de reflejar. Y también apologética comienza con un estilo de vida, como ya hemos visto. ¿Por qué comienza con un estilo de vida? Porque tenemos un Señor que gobierna porque se supone que tenemos un Señor que gobierna nuestra vida. Porque también tenemos una esperanza que produce en nosotros una forma de vivir. No se trata de seguir reglas, hermanos. No se trata de seguir reglas para ganarme el favor de Dios. No se trata, en cuanto a la manera de vivir, me refiero a que haz esto. Si tú eres cristiano, debes hacer esto para ganarte el favor de Dios, porque no es así. Dios ya nos ha dado de su gracia y su gracia es suficiente y no necesita que nosotros le hagamos favores a Él. Entonces, tenemos una esperanza que produce en nosotros una forma de vivir, y como ya vimos, esta forma de vivir es muy diferente a la que el mundo vive. Puesto que tenemos una esperanza que produce en nosotros una forma de vivir, debemos de querer agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Él nos ha dado vida eterna gratuitamente, por su gracia, y no lo merecemos. Nosotros merecíamos y merecemos el infierno, pero Dios por su gracia nos ha dado vida eterna, y entonces nosotros debemos de querer ser agradecidos o mostrar ese agradecimiento en nuestra vida. Entonces, esta carta está dedicada a creyentes comunes y corrientes que estaban sufriendo. Como ya les dije, no eran personas preparadas, ¿verdad? No eran personas que tenían un doctorado en ciencias, físico, matemático, etcétera, sino eran personas comunes, creyentes comunes y corrientes. ¿Y ellos qué les estaba pasando? Estaban sufriendo. No, el punto de partida es entender lo que hemos creído, saber lo que hemos creído, pero no debemos de quedarnos ahí. No debemos, ok, yo ya sé, gracias a Dios ya recibí a Cristo, ya por el Espíritu Santo, ya creí, ya entendí que soy pecador, que merezco el infierno, pero Dios en su gracia y en su amor me dio vida eterna. Sino debemos de ir más allá. Disculpen, ya me volví a perder. Sino que debemos de ir más allá. ¿En qué sentido? Debemos amar más a nuestro Señor, debemos deleitarnos en Él, debemos gozarnos en Él, debemos buscar conocerle cada día más, debemos de tener ese deseo, ¿verdad? No, pues yo ya tengo la salvación, entonces ahora sí ya, a vivir, no darle importancia a mi manera de vivir, sino porque Dios nos ha salvado y nos ha dado vida eterna por gracia. Me siento agradecido con Él, y entonces eso produce en mí y en mi corazón un ardor ferviente por buscarle, por conocerle más. Entonces esto debe de movernos, y entonces ahora sí a prepararnos un poquito y tener un poco de conocimiento para no nada más para ahora sí defender, ahora sí, o vamos a ponerle así, debatir ahora sí con los que están un poco más preparados, ¿no? Porque la gente allá afuera también se prepara. Hay muchos que igual, que tienen argumentos, no los entienden, pero no sé lo que dice, como dice, pero ahí dice lo que dice, ¿no? Era un video, ¿no? Y así hay muchas personas que esos son sus argumentos, nada más solamente por ir en contra y pues que hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y sus argumentos pues no están fundados o no tienen fundamentos. Entonces esto debe de movernos a amar más a nuestro Señor, a buscarle, a deleitarnos y a gozarnos en Él. Es muy difícil que a nosotros nos guste algo, o que a una persona le guste algo y que no lo quiera compartir.
Por lo tanto, vamos a desear que otros lo conozcan. Vamos a, como dice, ¿no? El primer amor, cuando recibimos a Cristo y queremos compartir a nuestros amigos, familiares, todos acerca pues, del gran amor que Dios mostró a nosotros. Y entonces, cuando nosotros tenemos algo que nos gusta, ¿qué hacemos? Pues lo compartimos. ¿Qué significa para ti, para nosotros, el hecho de que Dios se hiciera hombre para darte vida eterna y esa vida en abundancia? Muchas veces, pues pues ya de tanto que lo repetimos, de tantos años que llevamos en el cristianismo, pues ya no les damos el mismo valor, ¿no? Pero debemos recordar y profundizar más en esa verdad que lo que significa el hecho de que Dios se hiciera hombre y sufriera, y todo lo hizo por amor, para darnos vida eterna. Porque nosotros, por nuestro pecado, como vimos, ya merecemos el infierno y Dios nos dio vida eterna. Entonces, ¿qué significa? Debemos de profundizar más en ese hecho de que Dios diera su vida por nosotros. ¿Entiendes lo que significa? Que Dios te perdonó todos tus pecados y Dios te ve como si nunca hubiéramos roto ningún plato. ¿Nos maravilla eso? Por lo tanto, para los incrédulos debe ser muy evidente que nosotros tenemos un gran Salvador y que tenemos una poderosa esperanza. Una esperanza no como vimos ahorita, una fe ciega, ¿no? Sino es una fe segura, una fe confiable, una esperanza. Esperamos en algo 100% seguro, que sabemos que va a suceder. Esta esperanza nos debe de mover a vivir como cristianos en un mundo que es antagónico a Dios, que va en contra de todas nuestras convicciones. Por lo tanto, vive como cristiano en un mundo antagónico a lo que creemos, y eso dará como resultado que nos hagan preguntas sobre nuestra fe y eso nos brindará muchas oportunidades para defender, para apologizar, vamos a decirlo así. Y entonces, ¿con qué objetivo? Nada más para, no, pues yo gané el argumento. Sino que nuestro fin sea llevarlos a Cristo, que ellos también conozcan y que ellos tengan esa misma esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero debemos de hacerlo de una manera amable, como dice la última parte del versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Después, dice, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre, bueno, muchos lo comparan con ser menso, ¿no? Y dejarse. No significa eso. Mansedumbre significa poder bajo control. Entonces eso significa, a lo mejor tú tienes mucho conocimiento acerca de Dios, mucho conocimiento acerca de la Biblia, pero no le vas a dar toda esa información a alguien, sino le vas a dar lo principal, que es el Evangelio. Y además tu vida debe de reflejar eso mismo que tú estás defendiendo. Entonces, pues esto es la enseñanza del día de hoy en cuanto a la apología o apologética, que significa defender. Y algo más, bueno, y una definición un poco más sencilla y clara es saber lo que creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo de una manera eficaz. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y de ver estas verdades, Señor, en cuanto a la apología. Ayúdanos a tenerla en cuenta en nuestra vida, Señor, y a recordar que la apología, Señor, apologética,
No se trata de tener argumentos, Señor, sino de más que nada mostrar un carácter, el carácter tuyo, Señor, en nuestras vidas. Que nuestra vida, pues, te refleje a ti en cada área de nuestra vida. Tú trabaja en nosotros, sigue obrando en nosotros de tal manera que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida, Señor, y de esa manera que inconversos puedan ver la diferencia de su vida y nuestra vida. Bendice en esta noche, Señor, sé tú con nosotros y te damos gracias pues por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.